Finalmente, para terminar la clase, vamos a ver la formación del intestino posterior, ¿no? El intestino posterior va a dar origen o va a comenzar a partir del tercio distal del colon transverso y va a dar origen a lo que sigue, es decir, al colon descendente, al sigmoides, al recto y a la porción superior del conducto anal, ¿no? Porque el conducto anal, los 2/3 superiores van a ser formados por el endodermo, es decir, del tubo digestivo, pero el tercio inferior va a ser formado por el ectodermo, ¿no? Entonces acá hay que hacer una salvedad, ¿no? El conducto anal tiene un doble origen, ¿no? Embrionario, endodermo, los 2/3 superior, y el tercio inferior, el ectodermo. Los 2/3 superiores van a estar irrigados por una rama de la mesentérica inferior, puesto que todo el intestino posterior está irrigado por la arteria mesentérica inferior. ¿Se acuerdan de que el tubo primitivo se divide en intestino anterior, intestino medio y el intestino posterior? El intestino anterior está irrigado por la arteria celíaca, el intestino medio por la mesentérica superior y el intestino posterior que estamos viendo ahora está irrigado por la arteria mesentérica inferior, ¿no? Entonces, los 2/3 superiores del conducto anal también van a estar irrigados por una rama de la arteria mesentérica superior que va a ser la arteria rectal superior, mientras que el tercio inferior del conducto anal, como es de origen ectodérmico, ya no va a ser irrigado por una rama de la arteria mesentérica superior, sino va a ser irrigado por una rama de la pudenda interna, que es la arteria rectal inferior. Entonces, esto es bien facilito. El conducto anal va a tener doble origen, ectodermo y endodermo, y el endodermo va a dar origen a como es la parte superior, va a dar origen a lo que es la arteria rectal superior, y la parte inferior, la rectal inferior. La rectal superior está originado por la arteria mesentérica inferior y la rectal inferior por la pudenda interna, que ya no es del origen endodérmico, ¿no? Sino de origen ectodérmico. Entonces ya saben, conducto anal, doble irrigación, doble formación embrionaria, endodermo y ectodermo. También el endodermo del intestino posterior, es importante que lo tengan en cuenta, va a revestir lo que es la vejiga y la uretra, ¿no? Que ese ya es motivo de la clase de urogenital. Bueno, la porción terminal del intestino posterior se continúa con la porción anterior de lo que es el seno urogenital primitivo, ¿no? Vamos a ver acá también en la imagen a la cloaca, ¿no? La cloaca va a ser una estructura, una cavidad que está tapizada por el endodermo, ¿no? Que reviste en su vientre ventral a lo que es el ectodermo superficial, ¿no? Entonces la cloaca también va a tener una doble formación, ¿no? Endodermo en el vientre ventral tapizado por el ectodermo, ¿no? En la zona que es limítrofe entre el endodermo y ectodermo se va a formar la membrana cloacal. Ustedes en la imagen A me están siguiendo, la cloaca la ven y van a ver la membrana cloacal. Entonces la membrana cloacal va a marcar el límite entre el endodermo y el ectodermo, ¿no? Entonces también en esta zona va a existir una capa de mesodermo, que es el tabique urorectal, ¿no? Que va a separar al alantoides del intestino posterior. Entonces todo lo que se va a formar a partir del alantoides va a corresponder a la parte urogenital, y la parte del intestino posterior va a dar origen a lo que hemos dicho, ¿no? Colon descendente, colon transverso del tercio posterior, el recto, el sigmoides, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos viendo las diferentes estructuras que dan origen al intestino posterior. La cloaca, la membrana cloacal que separa el endodermo del ectodermo y el intestino posterior separado del alantoides por el tabique urorectal, que es de origen mesodérmico, ¿no? Bueno, al finalizar la 7ª semana del desarrollo, esta membrana cloacal que separa el endodermo del ectodermo se rompe y va a dar origen a la abertura anal para el intestino posterior. Entonces, una vez que se rompe la membrana cloacal, va a dar origen al intestino posterior en la parte del conducto anal y en la parte ventral al seno urogenital, ¿no? Entonces, en la imagen B estamos viendo que esta membrana cloacal ya se rompió y va a formar dos estructuras: lo que es el conducto anal, que se denomina el proctodio, y lo que es el seno urogenital primitivo, ¿no? Entonces está formando estas dos estructuras gracias al rompimiento de la membrana cloacal en la 7ª semana del desarrollo. Entonces, entre estos dos orificios, el extremo del tabique urorectal va a formar al cuerpo perineal, ¿no? Que ahí se puede ver en la imagen C, ¿no? El tabique urorectal que separaba el alantoides del intestino posterior, en la parte más caudal forma el cuerpo perineal, ¿no?
En la 9ª semana de desarrollo, esta región que se ha formado se va a recanalizar, ¿no? Entonces, en consecuencia, la porción craneal del conducto anal se va a originar del endodermo, como hemos dicho, vascularizado por la arteria rectal superior y que es una rama de la arteria mesentérica inferior, y también es rama de lo que es la arteria del intestino posterior, ¿no? Entonces, la unión entre la porción del endodermo y el ectodermo del canal anal es el límite que se va a dar entre estas dos, ¿no? Entonces, en esta imagen estamos viendo toda la representación del intestino posterior, ¿no? Lo que es cloaca, membrana cloacal, el tabique urorectal que separa, y en un grado posterior del desarrollo, la formación del cuerpo perineal que se forma del extremo distal del tabique urorectal. En la imagen C también nosotros estamos viendo de que todo lo que es el seno urogenital, que va a formar a lo que es la vejiga, la membrana urogenital, está del color amarillo, de color celeste azul, y también va a dar origen a lo que es la parte urogenital, ¿no? Y lo que es el conducto anorrectal viene a ser parte del intestino posterior, ¿no? Entonces el tabique urorectal es el que separa a estas dos estructuras, ¿no? Al sistema urogenital del intestino posterior. A ver, vamos a ver ahora las anomalías que se pueden dar en estas regiones, ¿no? Si es que no existe una buena separación, es decir, si el tabique urorectal no separa bien, se va a formar una conexión entre lo que es el intestino posterior con el sistema urogenital, y en la imagen A estamos viendo eso, ¿no? Todo lo que era amarillo formaba el intestino posterior y lo que era azul formaba el sistema urogenital. Entonces vemos una fístula anorrectal justamente porque el tabique urorectal no se recanalizó de manera correcta. En la imagen B vemos lo mismo, pero esta comunicación ahora no se va a dar con la uretra, sino se va a dar con la vagina. Entonces es una fístula rectovaginal. En el caso C vamos a ver una fístula, pero es rectoperineal porque el tabique urorectal no ha separado bien el cuerpo perineal, ¿no? Y en la imagen D vamos a ver una depresión anal, pero la membrana anal no ha eclosionado de manera correcta, ¿no? Entonces en esos casos se pueden dar lo que es el ano imperforado. Y finalmente vamos a ver algunas de las anomalías del intestino posterior, como son las fístulas que hemos mencionado, pero la más importante de todas las anomalías va a ser el megacolon congénito. Este megacolon congénito se va a formar por la ausencia de los ganglios parasimpáticos en la pared intestinal. Entonces, los otros nombres que recibe es la enfermedad de Hirschsprung o la enfermedad del megacolon aganglionar. Estos ganglios van a derivar de las células de la cresta neural, como lo hemos visto en la clase de neurología, ¿no? Y estos tienen que migrar hacia los pliegues neurales de la pared intestinal. Pero existe una mutación. Esta mutación se va a dar a nivel del gen RET, que es un receptor de tirosina sinasa, que va a intervenir en cuanto a la migración de las células de la cresta, ¿no? Provocando un megacolon congénito. En la mayoría de los casos se ve afectado el recto, y en el 80% de los casos se va a extender hacia el colon sigmoides, ¿no? El colon transverso y el colon del lado derecho solo se afectan en un 10% de los casos. Entonces, con esto hemos culminado lo que es el aparato digestivo 2 y hemos visto en esta clase la formación de las glándulas anexas, lo que es el hígado, el páncreas, la formación del intestino medio, que básicamente contiene todo lo que son las asas intestinales propiamente dichas, cuyo mesenterio va a ser el mesenterio propiamente dicho, y el intestino posterior, que se forma a partir de la cloaca y que se separa a partir de el tabique urorectal. Y si este tabique urorectal no separa correctamente, se van a dar fístulas con la cavidad urogenital, ya sea los órganos genitales o los órganos que representan al sistema de los uréteres, ¿no? Es decir, al sistema urológico. Bueno, entonces hasta ahí llegó la clase, y de la parte de intestino posterior, por favor, tener en cuenta que el canal anal tiene un doble origen, ¿no? 2/3 superiores endodermo, el tercio inferior ectodermo, separados por la membrana cloacal, ¿no? Que separa el endodermo del ectodermo. En la siguiente clase vamos a ver la formación de las cavidades y el aparato respiratorio. Muchas gracias.